La Biblia que no tiene sabiduría, que es la Reina y Valera, lamentablemente no tiene sabiduría y tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Una pregunta importante, padre. ¿Por qué sacar esos libros? ¿Cuál era el beneficio que esas personas ganaban con sacar esos libros de la Biblia? ¿Y quiénes eran esas personas? Respondo la última y después me acuerdo de la primera. La última. ¿Qué beneficio ganan con sacar esos libros de la Biblia? No ganan, no tienen ningún beneficio. Solamente el protestantismo, por eso se llama protestante. Protestantismo no tiene doctrina. Por ejemplo, nosotros tenemos doctrina. Nosotros decimos, vamos a ver la doctrina sobre la Eucaristía. Cristo está en la hostia por esto, por esto, por esto, por esto. Doctrina sobre la confesión, doctrina sobre el Papa, la doctrina sobre la Iglesia, tenemos doctrina. Los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes lo que hacen es, a ver, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo. Protesto, el Papa es la bestia. Entonces, no tienen doctrina, atacan la doctrina. La Iglesia Católica, ¿qué enseña? Que María es virgen. Protesto, María no es virgen, María es una mujer cualquiera. La Iglesia Católica enseña que Cristo está en la hostia. Protesto, Él no está ahí, es un símbolo. Entonces ellos no tienen doctrina, ellos lo que son protestantes. Entonces, al ser protestantes, la Iglesia Católica hizo la Biblia y dio la Biblia al mundo. Pero luego, los judíos no aceptaron el Nuevo Testamento, por lógica y razonable. Ellos no creen en Cristo, en Mesías. Y luego, los cristianos aceptaron unos libros del Antiguo Testamento que todos, judíos, cristianos y no cristianos, habían aceptado, que se llama los libros de la Escuela de Alejandría, que existían en el tiempo del apóstol, era lo único que existía, el canon, sí, de Alejandría. El canon de Alejandría, sí. Entonces, los judíos, ellos, hasta ahí, católicos y no católicos, cuando vino Cristo, cuando vinieron los apóstoles, tenían el canon de Alejandría, que tenían todos los libros. Pero luego, en el año 90 después de Cristo, los judíos en Palestina dijeron, nosotros no somos cristianos, vamos a hacer nuestro propio canon. ¿Por qué nuestro propio canon? Porque en esos libros de Alejandría hay unos libros que hablan de Jesucristo en profecía. Lo que le iba a pasar a Jesucristo, por ejemplo, Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante, habla de lo que le va a pasar a Jesucristo y dice exactamente un retrato hablado de lo que en el futuro iban a tratar a Cristo. ¿Y quiénes lo iban a matar? Los judíos. Entonces los judíos dicen, oye, nosotros vamos a quedar como mal, como asesinos en el mundo. Y luego, cuando la gente se dé cuenta que esto estaba profetizado, póngale usted 100 años antes de venir Cristo, y que se cumplió, la gente va a creer y dice, bueno, si no es de Dios, ¿cómo se cumplió? Entonces mejor quitemos el libro de la sabiduría. Es un ejemplo. Y quitan otros libros. Para quitar el de la sabiduría tienen que quitar otros libros, con la excusa de que esto está escrito en griego y Dios solamente habla en hebreo. Dios no sabe hablar griego, sino sabe hablar solamente hebreo. Entonces vienen y quitan estos 7 libros. No hay problema. Los cristianos, que son los católicos, hacen la Biblia en el año 382 y luego no hay ningún problema. Viene el año 1520 con Martín Lutero. Y en el año 1527, por allí, creo que fue, más o menos, no recuerdo la exactitud, que Martín Lutero se revela totalmente contra la Iglesia. Supuestamente por bulas papales fue. Por lo que haya sido, pero él pone en las 99 tesis. Sí. Sin embargo, ahora que usted habla de la tesis, algo importante que he aprendido con sus videos es que Martín Lutero era mariano. Claro. Era mariano totalmente. Sí. Y entonces, ¿qué tipo de protestantes que tenemos en el día de hoy que no quieren saber de María? Pues simplemente porque él dijo el lema, cada quien interpreta la escritura por su propia cuenta, y los hijos de él la interpretaron y sacaron a María. Pero continúo entonces con lo de la Biblia y dice, en el año 1520, pongámoslo redondo, viene Martín Lutero, y Martín Lutero forma el protestantismo, pero no le quita los libros a la Biblia. Y tiene tentación de quitarlos. No los quita porque sabe que lo hizo la Iglesia Católica.
y los pone después del Apocalipsis. Y lo dice Apocalipsis ahí, que quien quite Ajá. libros. Ajá, 22:18 de Apocalipsis. Luego, viene, él quita y los pone como apéndice. Pero luego, los cristianos católicos y cristianos protestantes, después de Martín Lutero, todos tienen los mismos libros. Todos, 73. Hasta el año 1825. En el año 1825, las sociedades bíblicas que ya comienzan, dice todos los protestantes, y dice, bueno, nosotros tenemos que protestar contra la Iglesia Católica, no podemos ser igual a la Iglesia Católica. Vamos a protestar contra estos libros. Y en el año 1825 comienzan a quitarle 7 libros a la Biblia. De modo que la Biblia, Reina Valera, la Biblia protestante del año 1800, tenía los 73 libros, igual que nosotros. Solo a partir del año 1825 le quitan. Y de ahí en adelante comenzaron a quitarle. Y obligaron a todos los protestantes a quitarle ese libro, y si no, no le regalaban Biblia. Entonces, ahí, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué le quitan los libros? Para protestar, para tener algo distinto en contra de la iglesia, porque ese es el lema de ellos. Pero no le funciona en nada. O sea, no, a ellos no les beneficia en nada.